A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una época en la cual los latinoamericanos soñábamos con una patria única, grande, unida y soberana. Y ese mismo sueño que en Sudamérica tuvo Bolívar, en Centroamérica lo alentó un bravo líder hondureño llamado Francisco Morazán. Morazán vivió por un momento su sueño hecho realidad, cuando en 1823 se conformó la Unión Centroamericana, formada por 5 naciones: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tras una serie de acontecimientos políticos y militares, Morazán llegó a la presidencia de la República, desde la cual intentó varias reformas. Pero la historia se repite, y Morazán enfrentó múltiples obstáculos: las ambiciones de los militares, la oposición de la Iglesia, las presiones internacionales y de los grupos de poder, y la telaraña del nepotismo entre su equipo de asesores. Hubo sublevaciones, y al final Morazán fue derrotado. En un intento por retomar el poder, fue capturado y fusilado. Muchos años después, cuando el sueño de una gran nación ya estaba despedazado y Centroamérica era apenas un grupo de débiles naciones, el gobierno hondureño decidió un homenaje a Morazán. Entonces se conformó una comisión de diputados para que viajaran a Francia y encargaran una estatua del gran prócer. Pero los diputados en París se dedicaron a todo tipo de excesos y placeres y se gastaron todo el dinero dispuesto para ordenar la escultura. Y al final, con los apuros, compraron una estatua de un desconocido lugarteniente de Napoleón y la llevaron a Tegucigalpa, como si fuera de Morazán. Francisco Morazán, el patriota hondureño, fue fusilado un día como hoy, 15 de septiembre de 1842. Y más allá de las estatuas que no son, su sueño de unidad alguna vez se levantará en la conciencia de los pueblos. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Constitucional pide al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informe sobre veeduría ciudadana. Judicatura acata decisión judicial y restituirá de inmediato a juez Walter Macías. Presidente Lasso asegura que el Consejo Europeo pondrá la exención del visado Schengen para Ecuador en su agenda. En tributación de hoy, Fiscalidad Internacional. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Pavel corrompe la campaña, Ramiro Ruiz, Antología de la estupidez. Noticias del día. Corte Constitucional pide al Consejo de Participación y Control Social informes sobre veeduría ciudadana. Con 8 votos a favor, la Corte Constitucional resolvió iniciar la fase de seguimiento respecto al cumplimiento del dictamen que blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. El organismo ordenó al presidente del Consejo, Alan Berbera, que en el término de 72 horas presente un informe sobre el estado en el que se encuentra el proceso para la conformación de la veeduría ciudadana que pretende revisar las resoluciones del transitorio. La veeduría, impulsada por el actual presidente del Consejo de Participación y Control Social, busca evaluar la propia designación de los magistrados constitucionales y pone a la Corte en la mira del organismo, lo que podría terminar con la destitución de Vera. La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública de seguimiento para el día lunes 25 de septiembre del 2023 a las 10 horas vía telemática. También pidió un pronunciamiento de Alan Berbera respecto a las acusaciones presentadas por otros miembros del Consejo de Participación y Control Social. En la resolución de la Corte también se ordena al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación que en 72 horas presente un informe pormenorizado individualizando sus actuaciones respecto al proceso y a la convocatoria de la veeduría ciudadana. Además, se ordena presentar informes a la consejera del Consejo de Participación y Control Social, Betsy Salto, sobre su participación, directa o indirecta, en el proceso de conformación de la veeduría. Mientras que todo el Pleno del Consejo de Participación deberá informar respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la Fiscal General del Estado.
Adicionalmente, entre otras resoluciones, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi, Manabí, Leiber Quimis, deberá remitir el audio de la audiencia pública de la causa que dio paso a la integración de la veeduría. La Judicatura acata decisión judicial y restituirá de inmediato al juez Walter Macías. Marta Cecilia Vimos, jueza de la Unidad Judicial de la Familia, aceptó hoy 14 de septiembre de 2023 una acción de protección interpuesta por Walter Macías Fernández, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, y dispuso que de forma inmediata sea restituido en sus funciones. En su sentencia motivada, Vimos argumentó que el Consejo de la Judicatura cometió una arbitrariedad y violó los derechos al destituirlo el sábado 19 de agosto con los votos de Wilman Terán y Javier Muñoz por una presunta actuación irregular mientras se sustanciaba el caso Las Torres. La jueza también ordenó al ministro de Trabajo que se le levante cualquier medida restrictiva y que el Consejo de la Judicatura le ofrezca disculpas públicas a través de los medios digitales que dispone por tratarse de un magistrado de la Alta Corte y se le cancele los saberes a los que tenga derecho en el tiempo en el que se encontraba destituido. Tras la decisión de la jueza Vimos, Wilman Terán, presidente de la Judicatura, emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que aseguró que acatarán el fallo de la magistrada. Cumpliremos con la decisión constitucional, se lee en el comunicado. Además, Terán dispuso a las áreas técnicas de la Judicatura que ejecuten de inmediato el contenido de la sentencia, pese a que no ha sido aún notificada por escrito. Esto incluye la restitución del cargo del juez Macías y el pedido de disculpas públicas. Presidente Lasso asegura que el Consejo Europeo pondrá la exención del visado Schengen para Ecuador en su agenda. El gobierno ecuatoriano estuvo a punto de lograr la exención de la visa Schengen para ecuatorianos a inicios de este año. Sin embargo, un escándalo de corrupción en el seno de la Unión Europea dejó ese objetivo en el aire. Aunque los embajadores europeos en Quito reconocieron recientemente que el tema no volverá a estar sobre la mesa por los problemas que enfrenta el viejo continente, el Ejecutivo permanece optimista y haciendo gestiones para lograr la exención de la visa de corta estancia. El presidente Guillermo Lasso contó que tuvo una conversación con el presidente español Pedro Sánchez para que España formalice y agende una propuesta de la Comisión Europea para la exención del visado Schengen a Ecuador. Y agregó que la respuesta del presidente Sánchez ha sido positiva, lo pondrá en agenda. Esto aprovechando que Sánchez es presidente del Consejo de la Unión Europea. Según el presidente Lasso, Ecuador ha avanzado en el cumplimiento de los requisitos técnicos sobre este tema, como tener un pasaporte biométrico con estándares de seguridad internacional. Lo que no menciona el primer mandatario en su publicación de redes sociales es que el Ecuador sigue teniendo una tasa excesiva de rechazo de solicitudes de visas a la Unión Europea, principalmente por la presentación de documentos falsos. Sin embargo, el presidente Lasso insistió en que la exención del visado fomentará el turismo birregional y permitirá la implementación integral del acuerdo comercial multipartes vigente desde enero de 2017. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre la crisis que enfrenta la función judicial. Escuchemos lo que dijo. La Corte Constitucional en muchas cosas se torna impredecible. Digamos, si es que obra con la misma rigurosidad que ya obró en enero o febrero de este año con el anterior Consejo de Participación Ciudadana, uno esperaría que ante el desafío en el que ha entrado el presidente del actual CPCCS con su mayoría, la Corte debería tomar la decisión de destituirlos del cargo. Digamos, eso está dentro de sus facultades. La Corte recibe una atribución para revisar y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Hay un dictamen interpretativo del año 2019 que dice que el Consejo no puede, en la vía administrativa, ejercer ninguna potestad de revisión de las decisiones extraordinarias del transitorio. Resulta que se consiguen acá estos comedidos que ya últimamente nunca faltan. Se presenta una acción de protección, un juez de Montecristi concede una acción de protección en franca contravención de este dictamen.
se pretende la conformación de una veeduría y cuando han lanzado la piedra quieren esconder la mano. Eso es básicamente lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Frente a eso, entonces, uno esperaría que, ya que se ha resuelto iniciar formalmente el proceso de verificación del cumplimiento de este dictamen interpretativo, tras la audiencia, pues se tome la decisión que corresponde. Y la decisión que yo creo que se debe dar en este caso es la destitución del cargo. Es más, yo coincido no solo con el voto de mayoría, en el sentido de arrancar ya el trámite de verificación, sino que coincido plenamente con el voto concurrente del juez de Herrería, en el que él ha indicado que acá hay cosas que ya son notorias y públicas y que frente a eso incluso no hacía falta dilatar más la toma de esta decisión. Eso le quería preguntar. El voto concurrente del juez de Herrería, no hay nada que esperar, hay incumplimiento. ¿Por qué convocar a una audiencia el 25 de septiembre? Bueno, me imagino que la intención de la mayoría de la Corte es, en todo caso, garantizar que los consejeros y demás funcionarios que han sido convocados a esta audiencia, a mí me parece que se está convocando con una dilación que yo francamente no entiendo, porque entre medio, el 19 de este mismo mes, hay la última fase ya del concurso para designar contralor. Entonces, esto me suena muy mal, de dejar que este señor siga frente al Consejo de Participación Ciudadana, que nos dejen metiendo a cualquiera de los dos que está hasta aquí punteando en la lista de aspirantes a la Contraloría, sea esta señora Vivanco, sea el señor Falconi Puig. ¿Pero qué espera la Corte? Entonces, que Allen Berbera nos deje poniendo contralor correísta para luego de eso destituirlo. Eso es lo que está esperando la Corte. Entonces, sí me parece que con toda la información que ha habido, porque hay declaraciones del propio presidente del Consejo que sale a decir que va a revisar las actuaciones del Trujillato, las atrocidades, me parece que fue la palabra que utilizó. Atrocidades, sí. Llama a la veeduría, abre todo un plazo de 7, 8 días para que la gente se inscriba en esa veeduría. Ni siquiera se tiene información, porque este Consejo no ha dado esa información, sobre quiénes y cuántas personas se han inscrito para integrar esta veeduría, y él ha vuelto a insistir en que la veeduría se va a dar porque él tiene que cumplir una sentencia de un juez de Montecristi, que es una sentencia abiertamente contraria a lo que dispone el dictamen interpretativo de la Corte, y que en ese sentido, según la jurisprudencia de la propia Corte, ese fallo es inejecutable. Entonces, frente a toda esa clase de actuaciones, desde mi punto de vista al menos, hacía falta armar toda esta parafernalia de llamar a una audiencia, peor con tanto tiempo de por medio, para escuchar en una audiencia a todos los consejeros, cuando usted ya tiene de los 7, 3 que son posturas en contra de irse a revisar las decisiones del transitorio, Calvache, Fantoni, y me parece que incluso la vicepresidente del Consejo, que originalmente era de la mayoría correísta y que ahora trata de ponerse a buen recaudo diciendo que ya no es de esa mayoría. Usted tiene un 4-3, entonces frente a eso me parece que la postura del juez de Herrería es correcta. No hay razones para dilatar la toma de una decisión que es sencilla. Crear una veeduría para revisar la designación de la Corte, ¿implica o no implica incumplimiento del dictamen interpretativo? Eso es todo lo que tiene que resolver la Corte. ¿Necesitaba audiencia para eso? Creo que no, pero en todo caso, me imagino que la intención es evitar que, si es que se llega a tomar la decisión de destituirlos, no se presenten luego acciones en el orden interno o en el plano internacional para argumentar que fueron destituidos incluso sin habérselos escuchado o sin haberse garantizado su derecho a la defensa. Así que quiero pensar que la intención de la Corte va por ahí y no va por el cálculo de otras cosas en medio de un escenario evidentemente electoral y político. También en Radio Sucesos, María Fernanda Novoa, analista experta en seguridad, habló sobre la crisis de seguridad que se vive en el país. Veamos la nota. Yo diría que en forma general se ha sobrediagnosticado desde dónde proviene la inseguridad, se ha hablado de causas estructurales, se ha hablado justamente lo que el señor relator de Naciones Unidas ha indicado, sobre el tema del desarrollo desigual, la falta de empleo, la falta de condiciones de vida que sean realmente proporcionales y saludables para ciertas poblaciones que al parecer dentro del país tenemos ciertos polos de desarrollo desigual. Unos al parecer se les da más atención que a otros
Y esto es lo que genera en cierta medida esta asimetría o esta despolarización de que en algunos sectores haya mayor posibilidad de que la criminalidad organizada actúe. Yo he sostenido en varias de las intervenciones que he tenido que hay que salir también de entender que el problema de la inseguridad tiene que ver solamente con la acción de la criminalidad organizada y el narcotráfico. El narcotráfico como un mal, digamos, un flagelo transnacional, transregional y global, es uno de los puntales que sostiene el tema de la inseguridad, porque es el músculo económico que mantiene a los mercados criminales, pero tenemos 10 mercados criminales, entre ellos ahora que está muy en boga y digamos, se habla mucho en la agenda internacional de la migración ilegal, de la trata de personas, del tráfico de personas, de los ciberataques, del tema de delitos financieros. Estamos hablando ya como mercado criminal todo lo que son los delitos de extorsión, el cobro por vacunas, etcétera, y sicariato. Claro. En forma general yo diría que lamentablemente se han tomado medidas digamos, no de manera orgánica, sino un poco centrípetas, es decir, en un momento se habló de los estados de excepción, que fueron más de 14 y a la larga no han dado los resultados que se requería, a pesar de que se habla de cifras de capturas y se habla de cifras de que se ha logrado detener a ciertas pandillas, pero en la realidad real lo que siente el ciudadano es que sigue estando inseguro. Y sigue estando inseguro porque la violencia no cesa. Si no cesa la violencia, porque la violencia se va diversificando en diferentes tipos de violencias que a veces no se toman en cuenta, como por ejemplo el tema de las violencias colaterales producidas por los muertos o por las víctimas del enfrentamiento entre bandas. Sí, se enfrentan entre bandas, pero hay personas colaterales, niños, hay adolescentes que mueren por balas perdidas. Este tipo de violencias nadie las ha analizado en profundidad. Y yo creo que esta violencia colateral es importante. Otro elemento también de violencia es esta desarticulación del núcleo familiar, donde en zonas como Esmeraldas o en zonas muy álgidas, digamos, como hablemos Santo Domingo Los Áchilas, hablemos Manaví, etcétera, etcétera, las familias se van desestructurando, el papá obligatoriamente se mete en el negocio, le toca de ley a la mamá y de ley al hijo, entonces son cooptados por la criminalidad y esto va derrumbando o va desmenuzando el tejido social. Y al desmenuzar el tejido social es muy fácil que se generen zonas de gobernanza criminal y soberanía criminal, porque las personas que habitan determinados territorios ya no se sienten afectos a su territorio. Digamos en Esmeraldas, yo le apostaría ahorita si alguien le dice vamos a bailarnos una marimba o vamos a hacer unas cocadas o yo qué sé, vámonos a reproducir toda esa sabiduría ancestral de los viejos, ¿no? De Esmeraldas, ya a nadie le interesa. La gente está tan desafectada de estos temas que seguramente para los millennials, para los jóvenes, resulta más atractivo que le inviten a entrenarse en escuelas de sicarios que estas cosas. Y esto es gravísimo porque hay como una desafectación emocional respecto de los territorios. En Impacto Informativo, Juan Esteban Guarderas, consejero suplente del Consejo de Participación y Control Social. El tema del que habló, la resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre Allen Berbera y Marcela Aguiñaga. Veamos la nota. Es que lo que se denomina una línea o el equipo azul, la Liga Azul. La Liga Azul, ¿no es cierto? Estos eran candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, no podían ser auspiciados por un partido político, no podían recitar las consignas de un partido político, ni vestir los colores de un partido político. Entonces, la promoción que se hizo, y no solamente exhibida en las redes sociales, tenía pues a algunos de esos señores, al propio Allen Berbera con una camisa azul, ¿no es cierto? Y las fotos que se difundieron, sobre las cuales ahora se está pronunciando el Tribunal Contencioso Electoral,
lo ponen a él y a otros abrazado de Rafael Correa, ¿no? Al respecto, lo que dice el juez Ortega es que los videos y las fotografías pudieron ser manipuladas y que no tienen certeza absoluta de su autenticidad. ¿Qué dices al respecto? Mira, a ver, primero hay que recapitular porque esto es gravísimo. Tu espacio es un espacio muy escuchado y me gustaría que tu audiencia sepa por qué tanta laraca por este tema. Mira, maestro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, digo bien, control social es un organismo de control. Una autoridad de control no puede estar vinculada a un partido político porque entonces no va a ser neutra cuando le toque fiscalizar a ese partido político. Esto es igual a que en el partido de Ecuador versus Uruguay, de manera anticipada, el árbitro diga, yo soy hincha de Ecuador. Yo como ecuatoriano le hubiera dicho, tantito señor árbitro, a mí no me interesa, por más ecuatoriano que sea, que usted sea hincha del Ecuador. Yo rato le queman vivo al árbitro. Maestro, pero yo quiero, claro, exacto, pero yo necesito que una autoridad de control sea neutra. Si hace campaña con los partidos políticos, ¿cómo va a ser neutra cuando te toca fiscalizarles? Entonces, hay en la ley una cantidad de normas que aseguran la neutralidad de esas personas. Por ejemplo, no pueden haber sido dirigentes de partidos políticos, no pueden haber sido adherentes a partidos políticos durante los 5 últimos años, no pueden haber sido candidatos y, por supuesto, la ley dice, y no pueden hacer campaña con partidos políticos. Y con eso termino. Mira, ¿por qué? Porque si tú hiciste campaña con un partido político, vas a deber favores, maestro. Y si tú debes favores, cuando tengas que fiscalizarles, te van a cobrar esos favores. Entonces tú, como una institución de control, no debes hacer campaña. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Toda la campaña del planeta Tierra conjuntamente. Y entonces ahí se generan dos problemas. Primero, ganan con trampa. ¿Por qué? Porque hubo candidatos, incluyéndome, a los que no nos endosaron ningunos votos. Permíteme, yo tuve una votación y a mí ningún partido me entregó ningunos votos de su militancia. ¿Por qué ese señor sí tuvo que tener un endoso de votos? Uno, entonces la competencia democrática no sirve para nada. Y dos, luego tenemos una institución que no defiende tus intereses, Edgar, y los de tu público, sino defiende los intereses de un grupo muy específico de personas encabezados por Rafael Correa. Muestra de eso lo siguiente. ¿Qué han hecho ellos? ¿Apenas llegaron? ¿Priorizaron la lucha de corrupción en los mercados del país? No. ¿Priorizaron la lucha anticorrupción en los medicamentos y en los hospitales? Tampoco. ¿En el sector de la educación? No. ¿Qué priorizaron? El ataque a la fiscal, maestro. ¿De quién es el enemigo la fiscal? De Rafael Correa. Segundo, ¿qué hacen? El otro enemigo de Rafael Correa, el difunto Trujillo. César Trujillo. Así es. Entonces, ¿a mí me interesa eso como ecuatoriano? Para nada. ¿A ti te interesa eso, maestro? Me imagino que no. Porque tus intereses y los míos no están siendo defendidos por esa institución. Entonces, ahora termino. Vea, pruebas me sobran. A ver, dicen que esos videos pueden ser manipulados. Hay un video de 1 hora, con los 7 candidatos, entre ellos y Rafael Correa. Rafael Correa es oficialmente el presidente honorario de esa. ¿Tú crees que puedes manipular un video de 1 hora, maestro? Y si es que, pero además, te digo una cosa, la defensa de Allen Verdera no dijo eso en el juicio. ¿Sabes cuáles fueron las pruebas chistosas que presentaron? Dijeron, 1, que yo no soy famoso, cosa que yo me río porque el hecho de que yo no sea famoso no tiene nada que ver. 2, que yo no he ganado suficientes juicios anticorrupción y que entonces no valen mis denuncias. Maestro, aunque no haya ganado nunca una denuncia, eso no tiene nada que ver. Ellos rompieron la ley. El hecho de que yo gane o no juicios no tiene nada que ver. Permíteme solo un último paréntesis. De hecho, la Fundación Lucha Anticorrupción somos los que más juicios hemos ganado en el Tribunal Contencioso Electoral en el último año por irregularidades electorales. Entonces, tal vez no hemos ganado todos, pero somos los que más en el país. Y eso no tiene nada que ver. Entonces, no hubo buena defensa tampoco. Con esto finalizamos. Aparentemente, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo tiene muestras físicas de una polla que se distribuyó el 5 de febrero y quién sabe si días anteriores, en lo que se decía por quién hay que votar, en lo que se constituye la Liga Azul. Esto podría incorporarse al proceso o en esta apelación hacia la decisión del contencioso electoral. En la apelación no, pero pueden haber nuevos procesos. Y sé que hay algunas intenciones en curso, pero no solo eso. A ver, maestro, porque ya digamos que Pedrito de los Palotes hizo esa apoyo. ¿Cómo demuestro yo que Allenbert estuvo ahí metido? No lo sé. ¿Vale? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que averigua o mires en el cierre de campaña
en el cierre de campaña de Revolución Ciudadana en Guayas, se reportó que Allen Berbera estuvo en la tarima, maestro. Entonces él estuvo en la tarima. O sea, ya, ¿qué más quiere? O sea, estuvo en la tarima. Por supuesto que él no es una autoridad neutra. O sea, nos ven acá. Y hay una última cosa, mira, que el video puede haber sido manipulado, que las pollas, ¿qué tal? Maestro, nos ven la cara de bobos. O sea, ¿sabes qué presenté yo como prueba en el juicio? Un chorizo de notas de prensa en donde periodistas como tú decían, pero si nos están viendo la cara, están rompiendo la ley. Entonces, no soy el único que constató eso. La prensa a nivel nacional lo hizo. Tenemos el día de hoy la presencia del embajador Eduardo Cabezas Molina, su segundo apellido, embajador, es economista, es doctor en economía además, ¿no? Señor embajador, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, yo en primer lugar quiero saludarles a ustedes y decirle que estoy muy contento de estar reunido aquí en este Telesucesos, como su nombre lo indica, ¿no? Más sucesos que tele. Y el programa es Quito TV, además, que nos está viendo todo Quito. Bueno, y vuelvo a los años, aceptando esta gentil invitación de ustedes para conversar cosas, como diríamos, cosas de mi país, ¿no? Así es, muy amable, precisamente, señor embajador, un personaje además, porque ya lo van a ir conociendo además los que no lo ubican muy bien a través de la entrevista. Usted nace en Quito, es quiteño. Toleño. No. ¿Le hacía el boxeo? Yo nací justo frente a la gallera. ¿Ya? Entonces eso nos da una característica muy especial. Éramos de los gallos de Quito. Dicen además que la Tole es la capital de Quito, ¿no? Sí. Los de San Roque contradicen esa teoría, pero... Barrio popular, ahí mi padre, un periodista de muchos años, de mucha tradición, Luis Cabezas, fue fundador, entre otras cosas, de la Unión Nacional de Periodistas. Tenía como colega a licenciado Borja, al señor Humberto Silva, y dentro de su profesión periodística quiero referirme a mi padre con mucho afecto, un excelente periodista. En el diario El Comercio, trabajó en el diario El Comercio, El Universo, en el Telégrafo, en el diario Manavita, y así mantenían en esa época entrevistas directas, como estamos hoy los dos, con los presidentes, porque hoy les entregan, creo, boletines de prensa que vayan a leer. o mandan las preguntas. Claro. Esto quiero que me pregunten. Y ahí era, en esa tradición, digo, porque era la entrevista frente a frente con el jefe de Estado, ¿no? No había otra, por la sala de prensa de la Presidencia de la República, donde iban los corresponsales de los diferentes diarios, y después empezaban en plena Plaza de la Independencia a hacer sus comentarios y iban a las oficinas que eran alrededor del centro de Quito a escribir sus artículos, ¿no? Y claro, los fines de semana lo hacía en la casa y yo era el portador de sus artículos. Yo iba a dejar al diario El Día al señor Ricardo Jaramillo, y se abría el saco de don Ricardo Jaramillo y me daba 2 reales, 20 centavos. ¿Usted iba con los artículos de su papá? ¿Escritos a mano? No, ya a máquina. Ajá. En la Remington. Correcto. No. Ya. Entonces, cuando yo llegaba a dejar el artículo, porque ya en ese entonces mis padres construyeron su casa en la Avenida América frente a la Universidad Central, y claro, había canillitas, ¿no? Porque iba llevándole de... ¿Dónde estaba el diario El Día? El diario El Día estaba en la calle Manaví, Venezuela, en la esquina. ¿Se iba caminando? No, en el bus. Bus, correcto. El bus, desde la Avenida América. El número 5, que era Belisario Quevedo Huáscar.
Todavía me acuerdo, sí. No sé si muy exista esa línea de buses. Creo que no. Creo que no. ¿Y cómo estaba conformada su familia? ¿Cuántos hermanos más tenía? Fuimos 6 hermanos, ¿no? De los 6, Dios nos ha dispensado que aún vivamos, mi hermana Magdalena y yo. Y yo dentro del tiempo me casé, también la hija de un gran político, un gran abogado laboral, el doctor Eduardo Ludeña Rengel, de origen lojano, con una hija de él, es Berta Ludeña Abarca. Pero eran épocas muy interesantes, porque hasta ahora usted recordará que se habla del Código de Trabajo. Claro, eso es no año del año 40, creo 41, ¿no? Cuando fue Eduardo Ludeña legislador, ¿no? Entonces son esas cosas que aún perduran con el tiempo y por supuesto, los gobiernos no se deciden a hacer las reformas que serían ya aconsejadas en los autores. Ya vamos a llegar a los 100 años, estamos en más de 80 años del Código de Trabajo, no hay ninguna reforma. En esa época, en ese trabajo de canillita, como usted dijo, ¿en qué edad estaba? ¿Ya asistía también a la escuela? Yo en ese entonces iba ya al colegio y tuve la suerte de estar en 2 colegios muy buenos, ¿no? Gracias así también a mis padres. En el Colegio San Gabriel, cuando el Colegio San Gabriel estaba en la García Moreno, ¿no? Hoy creo que funciona ahí el Colegio Gonzaga. Gonzaga, Luis Gonzaga. Y luego tuve la suerte de ir, como me dijo el ingeniero Carlos Andrade Marín, rector del Colegio Benalcázar, me dijo, mira, aquí quiero que me digas por qué razón estás dejando el Colegio San Gabriel, que es un colegio religioso, a un colegio laico municipal. Entonces me advirtió, me dice, mira, aquí no existe templos ni capillas. El único templo de este colegio es la verdad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, trayendo los mejores comentarios de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar del marco regulatorio local y del exterior en el ámbito fiscal y la importancia de combinar tanto los impuestos locales como este tema que se llama la fiscalidad internacional. Es muy importante, lógicamente, que tanto las empresas como los contadores, como los abogados, estemos totalmente actualizados y capacitados en nuestros tributos internos, nuestros impuestos debidos, como es la renta, como es el IVA, como es el ICE, etcétera. Pero también tenemos que hablar ya de fiscalidad internacional. Recuerde, somos un país pequeño, dolarizado, pero que tenemos mucha actividad en el exterior. Y una de las preocupaciones es cómo se regulan los procesos fiscales de nuestro país frente a las diferentes legislaciones. Cómo tenemos que actuar como agentes de retención, cómo tenemos que marcar ese territorio para que la fiscalidad internacional nos ayude a que los impuestos de una manera justa se paguen en el país donde se deba pagar. Hablar de fiscalidad internacional, hoy por hoy estamos hablando de lineamientos importantísimos de organismos internacionales preocupados en la transparencia y en dejar la carga justa tributaria en el país que corresponde, como por ejemplo la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico que está en Europa, la ONU muy conocida, la CAN. ¿Qué hacen estos organismos? Generar directrices, generar modelos para que los países como el Ecuador, como Argentina, como Perú, los europeos, etcétera, podamos tener las reglas claras entre nosotros en materia fiscal. Es importantísimo que usted conozca que nuestra legislación tributaria tiene un régimen para el control de precios de transferencia, que es precios de transferencia, el precio de mercado entre partes relacionadas. Nosotros estamos bajo los lineamientos de la OCDE, así como también hemos firmado convenios para evitar la doble tributación bajo los lineamientos de la OCDE, de la ONU, de la CAN.
porque lógicamente hay que dejar la carga fiscal en un solo país sobre el mismo hecho económico, hay que evitar la doble tributación. Pero también tenemos algo muy interesante. Estamos hablando hoy por hoy como un lenguaje ya normal de entendimiento en el ámbito internacional de las BEPS. Esas 15 acciones, y usted me va a decir qué son las BEPS, fueron emitidas a través, obviamente, de la OCDE con la insistencia del G20. Pero, ¿qué son estas 15 acciones? Son aquellas que están preocupadas en evitar la erosión de la base fiscal y el traslado de utilidades a otros países, países que a lo mejor tienen tributación cero, por ejemplo, un paraíso fiscal. Creo que es importantísimo que usted, sea contador o sea empresario y trabaja con operaciones con partes relacionadas del exterior, revise por favor los lineamientos que hoy por hoy tenemos en nuestro país o con cualquier actividad que se encuentre fuera del país, que se cumpla el marco regulatorio vigente y que nos vayamos día a día capacitando en estos nuevos retos de la fiscalidad internacional. Interesante, ¿verdad? Soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana en su noticiero de Telesucesos. Editorial. Pavel corrompe la campaña, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Campaña electoral con plata pública, con toda la jeta del mundo. No es ninguna novedad, se llama correísmo. Lo único nuevo aquí es el recién llegado. Radio Municipal de la capital de la República, emisora de quiteñidades, saltashpas, aires típicos, ligas barriales y noticias de la comunidad de toda la vida, hoy convertida en agente de propaganda de la candidatura de Luisa González, con una naturalidad que deja boquiabierto, de veras, porque los supuestos periodistas y conductores a cargo de la operación se comportan como si realmente los intereses de su partido y los de la sociedad a la que dicen servir coincidieran en todo, como ni calcados. Y como si dicha coincidencia fuera tan obvia, tan evidente para cualquiera, que hasta los quiteños que no votaron por Luisa, los quiteños de cualquier tendencia política de cuyos bolsillos salen los impuestos con que se financian los salarios de quienes conducen el programa, no pudieran sino rendirse ante la evidencia. Aunque no esté de moda, programa de estreno en la radio pública del municipio de Quito, un espacio de propaganda ideológica que no se avergüenza de serlo, ni lo disimula, que toma el partido político del gobierno del alcalde como el horizonte luminoso hacia el que caminan todos los pueblos de la tierra. Otra vez, por la jeta. Según risueño anuncio de Pavel Muñoz, que ya empezó reproduciendo las sabatinas, aunque sea los lunes, y que no deja de esforzarse pese a su adusta catadura, menos carismática que un nabo, se trata del primer paso para modernizar la programación. Las comillas son suyas. 11 de septiembre, con la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile, arranca la andadura de este modernizador nuevo programa de catequesis política para consumo del rebaño. Para nosotros, despacha confusamente su conductor Santiago Aguilar Morán, es una grata coincidencia que este triste suceso también marque el inicio de esta, que es también una forma de abrir las grandes alamedas. Gratificado en la tristeza, aunque no esté de moda, es un programa de derrotas, desde aquella histórica de la Unidad Popular en Chile, donde la burguesía no tuvo piedad de boicotearse a sí misma, de boicotear al país para preservar su poder económico y simbólico, hasta la más dolorosa, por lo cercana, la insoportable derrota de la Revolución Ciudadana en Ecuador, donde las burguesías, las élites amplificadas por los grandes medios, fueron boicoteando este país, hasta llevarnos a lo que vivió Chile en el 73, un escenario de terror. Porque las burguesías, en plural como las culturas y los piojos, son capaces de crear terror. Y porque Lazo es Pinochet sin atenuantes. ¿No es evidente? Para que lo certifique, invitaron a Ricardo Patiño, un exiliado de este sistema que lo persiguió terriblemente, tal como pasó en Chile después de que se abrieran de a poquito las grandes alamedas. Con él conversaron los jóvenes conductores
sobre cómo la recuperación de la justicia, el progreso, la estabilidad y la paz depende del triunfo de Luisa González y cómo los errores que cometieron durante el correísmo no los volverán a cometer, en especial esa falta de voluntad de poder que los llevó a descuidar el control de los medios. A la estrategia de propaganda partidista financiada con plata pública, un caso de corrupción pura y dura si se lo considera con atención, se ha sumado con entusiasmo digno de mejor causa el alcalde Pavel Muñoz. Tras los pasos de Radio Pichincha, del Consejo Provincial de Pichincha, que viene haciéndolo por años, y el ejemplo de Orlando Pérez, ese señor que estudió periodismo en Cuba, que es como estudiar oceanografía en Bolivia. Nunca un alcalde de Quito tuvo peores compañías. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Antología de la estupidez. Ramiro Ruiz. Entre los sabios de nuestro tiempo ha existido una discusión. ¿Qué enseña más, los campus de la universidad o la universidad de la vida? Es extraño que muy pocos, entre doctorados y gente del barrio, tengan interés por una tercera vía como fuente del conocimiento, la estupidez. Para aprender de la estupidez propia, primero hay que ser inteligente y descubrir que es tonto. La inteligencia es un bien escaso, mientras la estupidez abunda. El escritor argentino José Luis Borges pretendía que el primer síntoma de la inteligencia es la estupidez, de modo que tal vez la estupidez no sea tan tonta. El propio Buda decía, hay personas que tienen esa cualidad mágica y misteriosa, la estupidez, porque los animales o nuestros antecesores como el Homo erectus no eran necios, más bien todo lo contrario. Solo el hombre actual, el sapiens, gracias a la civilización, es capaz de alcanzar ese estado sublime, la estupidez. Sin embargo, ha sido poco estudiada. Sobran colecciones de refranes, citas de escritores célebres y ensayos sobre la estupidez de mandatarios, presidentes democráticos, dictadores, en fin, ministros, alcaldes, jueces, lo que el escritor francés Honoré de Balzac contó en su Comedia Humana en 10.000 páginas, Erasmo lo resumió en un párrafo. ¿Quién es el estúpido? El que reúne toda la comida que puede y se la traga a la fuerza para luego morir de hambre. Aquel que lo gasta todo y se cree pudiente con la riqueza ajena, pero se codea con la ruina de su pueblo. 2 siglos después, Jean-Paul Richer publicó Elogio de la estupidez en 1782. Dice, en esta ocasión, más que pícara, la estupidez era agresiva. Quien la poseía podía ser peligroso. No pocas veces aviva su odio por las iluminaciones que le vienen de las alturas. Fin de la cita. Recomendaba cautela con los estúpidos. Cuando llora más hay que temerlo, igual que el cocodrilo se lamenta con voz de hombre cuando quiere engullir a un ser humano. Sin estupidez ni siquiera habría sido presidente 10 años el arcángel Rafael. Gobernó con la adulación, el juego, el miedo del pueblo, el engaño y el disimulo, justificaciones que sirvieron a la estupidez. Los últimos 15 años han sido una historia de la estupidez. Una de ellas está presente en la última campaña electoral. Hacer campaña utilizando la idea de que el pasado fue mejor. El gobierno de Correa fue mejor que el de Lenín Moreno o el de Guillermo Lasso. Claro que fue mejor, por la mega estupidez. Añorar el pasado corrupto es una de las mayores estupideces. Algunos ecuatorianos tienen la posibilidad de votar por la candidata de la nostalgia. Otro acto democrático estúpido. Recuerden, insensatos, que una estupidez es algo que dice o hace el propio estúpido. La palabra estúpido hace referencia a quien le falta inteligencia, es torpe o necio. Tanto Erasmo como Jean-Paul escribieron generosas páginas a la corte de los príncipes. La corte actual conforma el grupo de celebridades como Ortega, Maduro, Fernández, Correa, Lula da Silva, Petro y más pandilleros. Los delitos de Correa, que se rastrean con enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, aprovechamiento ilícito de servicios, cohecho y lavado de activos, ¿no son el resultado de la estupidez? ¿Acaso no fueron estúpidos los actos de corrupción en las mega obras construidas en el gobierno del expresidente Rafael Correa? Las refinerías de Esmeraldas, del Pacífico, y el poliducto Pascuales Cuenca, que son los proyectos estratégicos
con más cantidad de procesos judiciales en marcha. En estas 3 megaobras determinó que el Estado pagó en exceso 2.187 millones de dólares. El costo de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas se incrementó en 127 millones de dólares a 1.712 millones de dólares, es decir, un aumento del 1.348%. Una de esas es por un presunto sobreprecio en la construcción de la refinería del Pacífico. Su costo inicial pasó de 1.236 millones de dólares a 1.521 millones. Cerramos esta pequeña antología con 3 pensamientos. Entre las diversas frases de Albert Einstein hay una bien conocida. Solo hay 2 cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy muy seguro de la primera. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Martin Luther King. Contra la estupidez hasta los dioses luchan en vano. Goethe. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Senadores y líderes tecnológicos se encuentran para regular la inteligencia artificial. Un encuentro sin precedentes en el Congreso de Estados Unidos para abordar el tema de la inteligencia artificial y la necesidad de una reglamentación de esta tecnología fascinante y al mismo tiempo peligrosa. Así acordaron este miércoles a puerta cerrada senadores y empresarios de la tecnología de Estados Unidos, incluyendo a Elon Musk, dueño de Tesla, Bill Gates, fundador de Microsoft, y Mark Zuckerberg de Facebook. Todos al final estuvieron de acuerdo en que son urgentes algunas salvaguardas para mitigar los posibles riesgos. Creo que es importante, por razones similares, tener un regulador al que se pueda considerar como un árbitro para garantizar que las empresas tomen medidas que sean seguras y en interés del público en general. Los senadores elogiaron la celebración del encuentro, pero admitieron la dificultad de crear una legislación sobre la inteligencia artificial. La pregunta fue, ¿cómo hacemos eso sin asfixiar la innovación? Sé que ese es el desafío. Los senadores dijeron que la seguridad del país está garantizada si Estados Unidos está al frente, como en las armas militares o satélites. Algunos ya están listos para presentar proyectos que incluyen el manejo de la inteligencia artificial. Es un proyecto de ley tecnológico que proporcionaría una regulación seria sobre algunos de los gigantes tecnológicos. Cubre cuestiones como la privacidad y la inteligencia artificial. Sentémonos y hablemos, pongamos algo real sobre la mesa, en lugar de que todo el mundo esté de acuerdo en que necesitamos seguridad e innovación. Los reguladores a nivel mundial han estado luchando por elaborar reglas que regulen el uso de la IA generativa, que puede crear texto y generar imágenes cuyos orígenes artificiales son prácticamente indetectables, aumentando así la desinformación. El objetivo de Estados Unidos será ahora encontrar una reglamentación para dar una guía al resto del mundo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En Ucrania, el Parlamento Europeo acusa a Lukashenko de crímenes de guerra. El Parlamento Europeo contra Alexander Lukashenko. La Eurocámara acusa al presidente bielorruso de connivencia con Vladimir Putin en la Comisión de Crímenes de Guerra en Ucrania. Y en consecuencia ha aprobado una resolución en la que insta a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra él. Lukashenko ha permitido la guerra de agresión injustificada de Rusia, reza el texto, y por tanto es directamente responsable de la destrucción y los daños causados a Ucrania. En una acusación separada, el Parlamento Europeo culpa a Bielorrusia de desempeñar un papel en la deportación forzosa de niños ucranianos de los territorios ocupados. Y cita a la comisaria rusa de la infancia, María Lovla-Belova, ya reclamada por la Corte Penal Internacional por el traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia. Los eurodiputados piden la aplicación a Bielorrusia de sanciones espejo, similares a las aplicadas por la Unión Europea contra Moscú.
Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia.
Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.